Hola a todos, bienvenidos al podcast de Healthy Gateway. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, que es el dolor. Todos en algún momento hemos sentido dolor. En algunos casos nos han dicho, acostúmbrese, que es parte de ser una persona que está caminando sobre este planeta. Y tenemos con nosotros al doctor Carlos Mario Gómez Bermúdez. Y el tema específicamente es la innovación en el manejo del dolor crónico con uso de radiofrecuencias. Antes de empezar, quiero presentarles al doctor Carlos Mario Gómez. Él es médico egresado de la Universidad del CES, especialista en anestesiología de la misma universidad. Tiene especialización en intervencionismo en dolor de la Universidad de Bucaramanga, en Colombia. El doctor Gómez cuenta además con un diplomado en bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Con trabajos y publicaciones tanto a nivel nacional como internacional, el doctor Gómez también se destaca como expositor en congresos tanto en Colombia como en toda Latinoamérica. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sabemos que su tiempo es corto, nos está acompañando desde Medellín, Colombia. Adelante, doctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y espero que disfruten de este espacio y poder de pronto abrir un poquito la mente y sacarles de la cabeza ciertos paradigmas en cuanto al manejo del dolor. Gracias, doctor. Sí, estábamos hablando de eso hace un momento. Y entonces nos enteramos que empecemos por el principio, doctor. ¿Qué es la medicina del dolor? Cuéntenos, porque tenemos en la imagen que esto es solamente para las personas que están en paliativos, pero no hay tal. No hay tal. Y es muy buena la pregunta porque cuando a la gente le dicen el médico del dolor, lastimosamente el fatalismo del ser humano nos lleva a pensar, me voy a morir. ¿Sí? La medicina del dolor, por decirlo así, tiene dos brazos grandes, un brazo clínico y un brazo intervencionista del dolor, que vamos a abordar más adelante. El brazo clínico son a grandes rasgos dos tipos de pacientes. El paciente terminal, que ahí sí entra el paciente que tiene cáncer o el paciente con enfermedades crónicas, trauma raquimedular, paciente con HIV, que son un manejo sí más de psicología y de medicamentos basados en opioides. Y hay otra medicina del dolor para pacientes con dolores crónicos benignos, lesiones deportivas, complicaciones de un postquirúrgico, dolor bajo de espalda, y dentro de esos manejos de pacientes con dolores crónicos benignos entra mi especialidad, que es el intervencionismo en dolor. ¿A qué se refiere el intervencionismo en dolor? El intervencionismo en dolor son técnicas que usamos basadas en procedimientos que se llaman bloqueos. Los bloqueos básicamente es el uso de inyecciones, ¿sí? A nivel de articulaciones, a nivel de nervios, a nivel de tendones, que normalmente hacemos en un espacio quirúrgico con la ayuda de un equipo de rayos X o de ultrasonido para manejar el dolor. El manejo intervencionista del dolor puede ser tanto como agudo, me explico. Te operaron una rodilla, te operaron de un hombro, que son cirugías que normalmente los posoperatorios son un poquito difíciles de llevar porque son cirugías que tienden a doler mucho y tienden a cronificarse, y ahí es Claro. cuando entramos nosotros. ¿Entramos nosotros a qué? A hacer los procedimientos de dolor, llámense bloqueos, llámense radiofrecuencias, buscando disminuir el dolor para que el posoperatorio sea más llevadero, que pueda el paciente realizar una fisioterapia de una forma más adecuada, y en la medida en que estamos controlando el dolor también estamos disminuyendo el uso de medicamentos, que si bien Claro. son muy buenos, todos los medicamentos lastimosamente ofrecen efectos adversos, y la combinación de medicamentos va a llevar a más efectos adversos. Entonces, las técnicas intervencionistas de dolor nos van a llevar a menor consumo de medicamentos y menores complicaciones para el paciente. Bien, entonces, cuéntenos, doctor, ¿qué son entonces específicamente, qué son las radiofrecuencias en la terapia del Ajá. dolor? Entonces, las técnicas de radiofrecuencias son unas técnicas donde utilizamos una corriente de temperatura, ¿sí? Cerca
al órgano que vamos a intervenir. Y con estas técnicas de radiofrecuencia lo que buscamos es desensibilizar al paciente. ¿Qué es esto? Cuando uno tiene un dolor que se va perpetuando en el tiempo, se va creando una memoria dolorosa, ¿sí? Esta memoria dolorosa hace que cambie la percepción del cuerpo como tal, y el paciente y el cerebro se están enfocando en esa área dolorosa. Con la radiofrecuencia nosotros lo que buscamos es desensibilizar, es decir, crear como una especie de cortocircuito para que ese estímulo doloroso desaparezca. Y para esto las radiofrecuencias utilizamos dos tipos. Una radiofrecuencia que se llama convencional o térmica, utilizamos una temperatura alta de 80 grados centígrados y básicamente estas temperaturas altas se utilizan cerca a nervios sensitivos para no afectar su función motora, y lo que buscamos es hacer una lesión térmica para que el alivio del dolor sea largo en el tiempo. Hay un segundo tipo de radiofrecuencia que se llama radiofrecuencia pulsada, donde utilizamos temperaturas más bajas, de 42 grados centígrados, y estas temperaturas bajas, si bien son altas, no van a lesionar el tejido nervioso, pero sí van a permitir una desensibilización o una neuromodulación del dolor. Es decir, vamos a lograr impactar de forma positiva el manejo del dolor de estos pacientes. Este tipo de radiofrecuencia pulsada, como es menos lesiva, como es menos agresiva, la utilizamos sobre todo a nivel de hombro, a nivel de rodilla, a nivel de pacientes con patología de columna lumbar, llámense hernias de núcleo pulposo. Bueno, entonces ya quedé con la curiosidad y me imagino que los que nos están escuchando, pues de pronto también les queda la pregunta, ¿cómo aplican eso? Pues, no me imagino el procedimiento, eso que sale un rayo, un pedazo de energía, ¿cómo es eso? Y es muy buena la pregunta, porque cuando uno le dice a los pacientes radiofrecuencia, algunos le van a decir a uno, pero eso no es radioterapia, lo que yo tengo es un cáncer. No, no es un Sí, cáncer, es exacto. exactamente, porque suenan como muy similar, pero nada que ver. Uno. Lo otro es que la radiofrecuencia tampoco es láser, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos un equipo de radiofrecuencia o una técnica de radiofrecuencia, ¿qué estamos utilizando básicamente? Estamos utilizando un equipo de radiofrecuencia, ¿sí? Y el equipo tiene unos parámetros que uno mismo está cuadrando según la necesidad del paciente, es decir, la temperatura, el tiempo que va a ser la lesión. Ese equipo normalmente tiene unos canales de entrada para uno poder conectar en esos canales unos cables, y ese cable a su vez va conectado un electrodo que es el que está generando la temperatura. Ese electrodo a su vez se introduce dentro de una aguja que casi que en su totalidad está cubierta exceptuando la punta. La punta de esa aguja es la que está generando la lesión térmica o la onda magnética, que es la que va a generar una lesión, entre comillas, para poder impactar en el manejo del dolor. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros a qué paciente le vamos a hacer una radiofrecuencia? Exacto. Para todos los pacientes. La radiofrecuencia es un procedimiento que es muy versátil. Podría decirse que está diseñada para manejar casi que todos los dolores a nivel craneal, a nivel facial, a nivel cervical, a nivel lumbar, a nivel de nervios periféricos, para patologías de artritis o artrosis de rodilla, de cadera, dolores de hombros. Entonces, sí tiene como un campo de acción muy grande. Normalmente cuando hacemos nosotros estos procedimientos, los hacemos en un ambiente quirúrgico, y esto es muy importante. Todos estos tipos de procedimientos normalmente los hacemos tratando de brindarle al paciente la mayor seguridad posible. Y por eso normalmente se hacen en un quirófano. Ya. Todas las precauciones del caso. Está el médico que está haciendo el procedimiento, en este caso el intervencionista de dolor, acompañado por sus auxiliares de enfermería. Al paciente le van a poner todos los monitores de presión, de oximetría, como si fuera a estar en una cirugía, con todas las técnicas de asepsia. Normalmente se le pide al paciente que acuda con un acompañante. Se Claro.
horas de ayuno, si está tomando algún tipo de medicación antiagregante o anticoagulante, se le suspende como se suspende para Para cualquier. una cirugía, claro. Exactamente. Y el paciente, pues a mí, con esas temperaturas, me imagino que lo sedan o Sí, le ponen exactamente. anestesia o Utiliza cómo. anestésico local y una sedación ligera. Ujú. No es una anestesia general, es una sedación ligera que le garantice al paciente que tolere el procedimiento, ¿sí? Porque si no se volvería también un Dolor procedimiento sobre dolor. doloroso, exactamente. O sea, el médico de dolor lo que está haciendo es generándome más dolor. No, por Dios. Claro. Lo otro, Y sí, perdón. adelante, doctor. No, Lo tranquilo, muy doctor. importante acá es que normalmente estos procedimientos se hacen siempre bajo visión, con un equipo de rayos X o con un equipo de ecografía. No son procedimientos a ciegas, porque muchos pacientes acuden a la práctica o al consultorio a preguntarle, pero venga, ¿y usted cómo sabe a dónde va a poner la aguja? Y es una pregunta también muy buena, porque entonces Sí. uno sí le puede garantizar al paciente que la aguja, ¿sí? O el medicamento que se va a aplicar va a quedar en el sitio donde uno quiera, porque en todo momento estamos viendo la estructura. En el caso de una columna cervical o de una columna lumbar utilizamos equipos de fluoroscopia, o cuando Ujú. son estructuras articulares o estructuras nerviosas, estamos utilizando equipos de ultrasonido, ecógrafos que nos permiten ver no solamente la aguja, sino la aplicación del medicamento, las estructuras que podemos lesionar, las estamos viendo en todos momentos, o sea, que son procedimientos que son muy seguros. Bien, ya que estoy escuchando esto, acá en Canadá, que es donde yo me encuentro, es muy normal, es muy común ver personas que ya por el sobrepeso y la edad, pues también que tienen problemas en sus rodillas. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de terapia funcionaría para ellos o es requisito primero hacerse la cirugía y después hacerse este tratamiento? Y el tema con la cirugía es que hay muchos pacientes que no los operan por el sobrepeso. Acá el sobrepeso es pan de Sí. cada día, entonces no los operan. Me pregunto si esta podría ser una opción que le ayude a mejorar la calidad de vida de un paciente con las rodillas, pues, malas. Sí, o sea, ahí y es muy bueno este tipo específico de paciente, porque el paciente con sobrepeso y con cierta edad ya va a tener un problema de artrosis de rodillas, ¿cierto? Y por eso muchas veces, hasta que el paciente no baje de peso, no lo van a operar porque va a ser una cirugía que va a fracasar, ¿sí? Correcto. Mientras Ujú. el paciente no esté modificando su estilo de vida, la cirugía ahí no va a tener ninguna cabida. Ahora, sí es muy importante también a la hora de hacer estos procedimientos no quirúrgicos en el manejo del dolor, ver cuáles son las expectativas del paciente, ¿sí? Y ser muy claros con el paciente porque el paciente con osteoartrosis y sobrepeso, lastimosamente, la radiofrecuencia sí puede ser de ayuda y cada vez se investiga sobre todo en este campo específico de rodilla. Créeme que cada vez salen más publicaciones de a dónde se debe hacer, en cuántos nervios, cuánto tiempo la lesión térmica. Pero Ujú. también es importante qué es la expectativa del paciente, a dónde quiere llevar el paciente y ser muy claros con ellos. Sí le sirve, sí, pero también hay que advertirle dos cosas. Uno, que tiene un problema de artrosis, ¿sí? Que lastimosamente la radiofrecuencia no va a revertir la artrosis. Dos, que este tipo de procedimientos tienen, por decirlo así, una vida útil. O sea, estos no son procedimientos que se hagan para el resto de la vida, son procedimientos que tienen como una fecha de caducidad. Y Okey. al paciente, vea, se le va a hacer su procedimiento, el dolor va a bajar en tal porcentaje y esperamos que más o menos, en rodillas sobre todo, una radiofrecuencia pueda durar 6 meses, 8 meses, siendo muy generosos, un año. Pero también es concientizarlo que la clave del éxito está también en él, en bajar de peso, en modificar hábitos, porque si no, no va a ser muy efectiva. Pues claro, como en casi todo, pues hay ciertas cosas que si uno no hace de su parte, pues el doctor no puede hacer milagros, es simplemente un Sí, trabajo de ser coequiperos, que es lo que nosotros normalmente le decimos a nuestros pacientes. Usted se va a hacer un tratamiento, pero el principal, la estrella de este equipo es usted. Usted exactamente. tiene que hacerse cargo de su vida, de tomar decisiones que lo van a ayudar a mejorar
lo que el doctor en Latinoamérica va a hacer por usted. Exacto. Y así Right? tiene que ser. Uno trabaja y pretende trabajar mucho, no solamente de la mano del paciente, sino del cirujano, y es conformar unos equipos de trabajo donde la comunicación sea muy asertiva. ¿Qué quiere el cirujano? ¿Qué está buscando el cirujano? ¿Sí? Y también tener en cuenta, obviamente, lo del paciente. Yo, por ejemplo, en la práctica mía trabajo con un grupo de ortopedistas de todas las subespecialidades de ortopedia, y es muy interesante porque ellos también tienen sus expectativas. Vení, yo necesito que le hagas este procedimiento al paciente para irlo llevando lentamente porque no es el momento quirúrgico. Hay Ujú. pacientes, por ejemplo, que están programados para un reemplazo articular, sea de hombro, sea de cadera, sea de rodilla, pero el médico cirujano a veces le dice a uno, es que yo creo que todavía no es el momento y si nos lo pudiéramos llevar más en el tiempo sería mucho mejor para el paciente y las radiofrecuencias son muy buena opción, porque entonces vos le estás garantizando un buen control del dolor, ¿sí? 6 meses, 8 meses, un año, el ortopedista lo sigue valorando y ahí lo van llevando lentamente o de a poquitos hasta cuando sea el momento preciso para ser llevado a cirugía. ¿Cuál puede ser la razón para un cirujano decirle no es el momento de hacerse la cirugía? ¿Qué es lo que él está viendo que él piensa que de pronto la radioterapia es la mejor opción? Bueno, mira, por ejemplo, en cirugía de reemplazo articular, sea de rodilla o sea de cadera, la gran mayoría de los pacientes son casi pacientes que están en grupos de edades altos, ¿sí? Por ejemplo, ¿Cierto? Sí. 65 años, un paciente joven, di tú 40 o 45 años, a pesar de que la pueda necesitar, no es el paciente ideal para un reemplazo articular. Entonces, este grupo de pacientes es un paciente donde la radiofrecuencia les impacta de manera muy positiva, porque entonces el paciente muchas veces lo que lo lleva a consultar es el dolor, ¿sí? Y muchas Sí. veces la indicación de la cirugía, además del desgaste articular, es el dolor. Ahora, si tú lo puedes ir llevando con una buena calidad de vida, con un buen control del dolor, así el cirujano va dilatando, entre comillas, al paciente hasta llevarlo a una edad donde sea de una forma más conveniente llevarlo a su reemplazo articular. Muy Entonces, bien. hacemos estos procedimientos y seguimos trabajando en conjunto, ortopedistas, médicos de dolor y paciente, todo buscando un fin, es llevarlo a una cirugía en el momento indicado, porque el reemplazo articular en pacientes jóvenes casi todos terminan en una cirugía de revisión de prótesis, que es una cirugía ya un poco más compleja. Entonces, lo que pretende el cirujano casi siempre es llevarlo a más adelante para poderle hacer su cirugía de una forma más tranquila. Em, ¿Cuáles son los riesgos y las complicaciones que pueden haber después de que bueno, inclusive, doctor, antes de hacer esta pregunta, cuando a usted le llega un paciente con dolor, ¿qué es lo que usted mira para descartar el paciente y decir sí, si eres un paciente habilitado para este tipo de tratamiento? ¿O cuál podría ser el caso para decir no, no eres un paciente hábil habilitado para este tipo de terapia? Y una vez se hace la terapia, ¿cuáles podrían ser los riesgos y las complicaciones para un paciente? Ajá, perfecto. Entonces, mira, a nosotros normalmente, o en la práctica que yo hago, normalmente, como te dije, son pacientes, la gran mayoría, de dolores crónicos benignos, ¿sí? Y dentro de esos dolores crónicos benignos, a grandes rasgos, lo que más les llega a uno es problemas a nivel de columna cervical, problemas a nivel de columna lumbar, patología de rodilla, osteoartritis, osteoartrosis, patología de cadera y patología de manguito rotador, ¿sí? Ujú. Normalmente este paciente ya ha sido valorado por un cirujano previamente, sea un Ok. cirujano de columna, sea un cirujano de hombro o sea un cirujano de rodilla. Ya llega con una valoración de imágenes más que suficiente, resonancias, tomografías, rayos X, ¿sí? Ujú. Cuando el paciente va a ser llevado a una radiofrecuencia, previo a eso, normalmente uno hace un bloqueo, ¿sí? Diagnóstico. Me explico. En el bloqueo nosotros utilizamos los mismos equipos de rayos X y los mismos equipos de ecografía, viendo
¿cuál va a ser la respuesta a ese bloqueo? Me explico. Resulta que tú llegaste a la consulta, tienes un problema en el manguito rotador y el ortopedista me dice a mí, hazle un bloqueo, ¿sí? Para ver qué tanto nos va a mejorar el dolor. Puede haber tres respuestas grandes. Yo te hago el bloqueo, te reviso más o menos 15 o 20 días después del procedimiento y tú me puedes decir, voy súper bien. Eso es muy bueno para el paciente, porque el paciente la consulta principal es dolor, entonces cuando el paciente llega y me dice a mí, voy muy bien de dolor, yo sé que el bloqueo está funcionando y está sirviendo, ¿cierto? Ujú. Y esperamos que esa respuesta sea larga en el tiempo. Puede que usted a los 20 días al mes me esté diciendo, tuve una respuesta muy buena, pero lastimosamente ya está pasando el efecto, o sea, otra vez estoy sintiendo el dolor que venía. Esa respuesta para el paciente no es tan buena, pero para mí sigue siendo buena. ¿En qué sentido? Ok. Que cuando el paciente me dice a mí, mejoré mucho, pero ahora tengo los síntomas, yo ya sé que la radiofrecuencia me va a servir, ¿sí? Porque sé que el bloqueo que hice previamente funcionó. Ahora, está el tercer paciente. Es el paciente que me llega a mí a la consulta de revisión a decirme, no, doctor, el bloqueo no me funcionó. Como llegué, me fui con un dolor muy intenso y sigo con el dolor muy intenso, yo no he sentido ninguna mejoría. Yo de antemano sé que ahí la radiofrecuencia no va a funcionar y yo a ese paciente no lo voy a someter a una radiofrecuencia y tengo que buscar otras alternativas, ¿sí? Ahora, para el paciente esa respuesta obviamente no es buena y para mí tampoco es mala. ¿Por qué no es mala? ¿Por Venga, qué? no se le quitó, el paciente sigue con dolor. No es mala porque entonces yo ya sé que esa no es la estructura que está generando dolor. Me está dando un diagnóstico a mí. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo a los pacientes cuando me dicen, no, no me sirvió. Y yo les digo, no, no sirvió, no, sino que no le quitó el dolor, que son dos cosas muy distintas. ¿Y el ejemplo cuál es? Cuando usted tiene tos y la tos se le va volviendo crónica, ya es una semana, un mes, y usted va donde el internista a decirle, tengo 6 meses con esta tos y no se me quita. Y lo primero que va a decir el internista es, hágase una radiografía de tórax. Entonces usted va a la consulta y dice el internista, no, en esta radiografía de tórax no hay nada. No hay Ujú. nada en el pulmón. Vamos a buscar por otros lados. Uno nunca sale diciendo, no, la radiografía de tórax no sirvió para nada. No, no mostró lo que el internista inicialmente creía. Y pasa lo mismo con los bloqueos. Si el primer bloqueo en las estructuras que yo impacté no funcionó, no es que no haya servido, no era de ahí y hay que hacer un abordaje diagnóstico distinto en estos pacientes. O sea, hay que buscar cuáles pueden ser otras estructuras u otros órganos que son los causantes del dolor. Entonces, si bien las respuestas no siempre son buenas para el paciente, a nosotros siempre las respuestas positivas o negativas nos van a dar una información valiosa. Claro. Los riesgos y las complicaciones, doctor, ¿cómo es eso? Entonces, es muy importante y durante la visita de valoración uno le pregunta siempre al paciente de qué enfermedades sufre, qué tipo de medicamentos consume. ¿Por qué? Porque como de todas maneras son procedimientos, así sean mínimamente invasivos, y mínimamente invasivos es que no hay incisiones grandes, pero uno sí está introduciendo agujas, ¿sí? Cuando hay pacientes, sobre todo, que toman sustancias antiagregantes, sustancias herbales o anticoagulantes porque tienen algún problema cardíaco o algún problema venoso, que estén anticoagulados crónicamente, sí hay que tener precauciones y suspender este tipo de medicamentos unos días previo al procedimiento. Ahora, ¿cómo minimizamos nosotros los riesgos? Uno, como te digo, con esa valoración. Dos, siempre los procedimientos que hacemos son procedimientos que hacemos en un ambiente quirúrgico. Estos no son procedimientos de consultorio, ¿sí? Ujú. Tercero, siempre los estamos haciendo con una guía de imagen. ¿Qué es una guía de imagen? Un equipo de rayos X o un equipo de ecografía. O sea, siempre vamos a ir a la fija. Siempre estamos viendo la aguja que estamos introduciendo, siempre estamos viendo la estructura nerviosa o articular o el tendón que vamos a intervenir. No son técnicas a ciegas, no es como aquí donde le duele y aquí voy a chuzar. No, estamos viendo, lo hacemos en un ambiente quirúrgico con todas las normas de asepsia, tratando de minimizar también
la complicación infecciosa, ¿sí? Claro. Entonces, son procedimientos que son muy seguros. O sea, yo llevo en esta práctica de dolor más de 10 años y complicaciones mortales o fatales, afortunadamente no he tenido, ¿sí? Complicaciones más por el uso de ciertas sustancias que más que complicaciones son efectos que uno puede esperar, ¿sí? Ujú. Puede haber dolor en el sitio de punción, puede haber enrojecimiento, pero son cosas que son de esperar por el procedimiento como tal, ¿sí? Y que son manejables, me Y imagino que ustedes. y Sí. es importante también mencionarle al paciente esto antes del procedimiento, porque una cosa es Ujú. que yo te diga después de, y cuando yo digo las cosas después de, suenan a disculpa, pero si yo las digo antes de, usted ya sabe qué puede pasar. Si yo te digo, ve, después de la radiofrecuencia puedes tener un poquito más de sensibilidad, los puntos donde introduje yo las agujas de radiofrecuencia se pueden poner rojitas, puede haber dolor, entonces usted ya sabe que eso puede pasar y usted también lo va a ver como un proceso normal. Porque si yo te digo después de, usted va a decir o no va a quedar tan convencida de, venga, esto no puede ser normal que me esté doliendo más. Cuando uno Claro. explica antes de, cuando uno al Sí. paciente le dice qué puede esperar del procedimiento, cuáles son los síntomas que pueden aparecer, el paciente va a estar muy tranquilo y va a estar muy consciente de esto. Entonces, complicaciones graves, ¿cuáles podrían ser? No detectar el consumo de medicamentos antiagregantes o anticoagulantes y esto nos puede llevar a complicaciones hemorrágicas o hematomas, por eso hacemos una valoración previa del paciente, Claro. complicaciones infecciosas y por eso lo hacemos en un ambiente quirúrgico con todas las normas de asepsia. Puede haber complicaciones, un trauma nervioso o un trauma vascular y esto lo tratamos de minimizar, como te digo, utilizando guías de ultrasonido o guías fluoroscópicas, ¿sí? Entonces las complicaciones son muy raras, ¿sí? Y casi siempre son muy manejables. Muy bien. Cuando ustedes están haciendo este tratamiento a un paciente inicial, cuando estábamos empezando esta conversación, usted dice, doctor, que el paciente pueda, que necesite volver en un lapso de unos 6 meses. ¿Esto es estándar o depende del caso? Puede darse que sea ¿cada cuánto el paciente en promedio debe volver para este tratamiento? Bueno, eso es muy importante porque mira, cuando hacemos radiofrecuencias, además de las tres respuestas que yo te dije que podíamos obtener del paciente, la Sí, radiofrecuencia tiene una particularidad y es que la lesión térmica que uno hace o que uno genera con el equipo de radiofrecuencia es una lesión que se va haciendo en el tiempo, es progresiva y normalmente el beneficio de esa lesión se ve 6 a 8 semanas antes. ¿Yo qué hago en mi práctica? Yo cito a ese paciente al mes como a mitad de camino porque si hay que hacer algún tipo de modificación de la analgesia, resolverle dudas, se hace al mes. Normalmente después de eso el paciente se cita 3 meses, 6 meses o hasta el año posterior al procedimiento. En algunas ocasiones uno utiliza herramientas de teleconsulta para seguir valorando sus pacientes. La primera valoración casi siempre se hace en promedio al mes y ya después de esto sí se hacen más espaciadas. Ahora, no necesariamente, ¿sí? De acuerdo a los pacientes, tiene que ser una valoración presencial. presencial. Esto Es, es bien importante porque eh, pues uno esperaría que se pudiese hacer un seguimiento online, así como es, estamos nosotros, pero exacto. sí se requiere que el paciente esté presente. Exacto, en la primera valoración sí, pero las otras valoraciones sí podrían ser a través de herramientas pues, de teleconsulta, por correo, muchos pacientes le escriben a uno al celular, uno resuelve dudas, le mandan resultados de exámenes o algún link para uno poder ver las imágenes que hayan mandado en otras partes, entonces sí es muy fácil de hacer el El seguimiento. seguimiento. Bueno, mm, para mí no hay nada obvio. Cuando una persona, a un paciente se le hace este tratamiento, ¿es correcto pensar que esto es ambulatorio o el paciente debe siquiera pasar una noche en observación después de Y es la muy primera? normalmente estos procedimientos son ambulatorios, ¿sí? Son procedimientos que si bien necesitan de unos requisitos como un ayuno, una suspensión de ciertos medicamentos, que el paciente esté monitoreado durante todo el procedimiento, son procedimientos ambulatorios, ¿sí?
El paciente ingresa, se le hace una serie de preguntas previo al ingreso, se le canaliza una línea venosa, se le monitorizan sus signos vitales, se pasa a una sala de cirugía, que es donde se va a hacer el procedimiento, se procede a hacer el procedimiento, normalmente estos procedimientos son de corta duración, se pasa a una sala de recuperación que pase el efecto de la sedación y posteriormente se van al domicilio donde estén con las indicaciones que uno le dé. O sea, son procedimientos en un 100% de manera ambulatoria. Excelente, doctor. Bien, entonces, entendiendo que el tiempo suyo es corto y de nuevo le agradezco mucho que esté con nosotros hoy en el podcast de Healthy Gateway. Quisiera que ya para terminar nos contara, doctor, una anécdota o un caso de éxito que usted recuerde que hayan usado la radioterapia. Mira, uno sobre todo, lo que hablábamos también al principio, y es que a los pacientes, lastimosamente, no solo aquí en el medio donde yo trabajo, sino en otras partes, siempre les han vendido la idea de aguántese el dolor, es que ya no hay nada que hacer por usted. Y le Sí. llegan pacientes casi que con cero funcionalidad, por ejemplo, en patología de hombro, yo he tenido, me acuerdo mucho de una señora, ella me llegó con los dos hombros prácticamente congelados, no le daba ni para peinarse. Cuando yo le hice el procedimiento de radiofrecuencia, la señora volvió a la consulta al mes, yo le veía la cara radiante, me decía, ya me puedo peinar, es que ya me puedo yo sola ponerme los zapatos, ya no tengo que pedirle el favor a mi hija que me vista, que me bañe, yo ya lo estoy haciendo sola. Y está muy bien, porque Esa entonces, independencia, es que es independencia, independientemente de la edad en que el paciente se encuentre, poder hacer las cosas por sí mismo sin dolor sin es dolor, ganancia por donde lo mire. exacto, es la calidad de vida, porque es que es como le digo yo a la gente, medicamentos puede que sean muy buenos, pero en el tiempo se van volviendo muy hartos. O sea, esto es muy maluco, usted estar pendiente de un reloj, se me olvidó la pastilla a las 5, estoy en la calle, ¿qué voy a hacer? Me va a coger el dolor, que se te afecte tu vida, que se te afecte tu trabajo, porque el dolor te tiene en función, todo Doblegada, me duele, claro. me duele, me duele. Y cuando usted baja al paciente de eso, el paciente dice, uy, venga, yo hace rato no experimentaba esta sensación. Hace rato no salía a la calle y pasaba rico porque el dolor no me dejaba. Yo hace rato no iba a una reunión familiar porque tenía tanto dolor que hasta pereza y se me descomponía el genio y mis relaciones. Sí, claro. Es muy Y importante. y los, el uso prolongado de medicamentos tiene unos estragos Grandísima monumentales también. la crisis mundial que hay ahora con los opioides. O sea, y estas técnicas le garantizan a uno, cuando funcionan, que el paciente va a estar con cero medicación. Entonces, esto es ganancia desde todo punto de vista. Absolutamente. Muy bien, doctor. Entonces, esto da esperanza, esto da mucha esperanza para pacientes que estando en lugares remotos, para nosotros acá en Norteamérica, donde el acceso a este tipo de tecnología, si a veces no está cubierto, otras veces es las líneas de espera que son eternas y esperar en dolor es, yo lo he vivido. Lastimosamente, el dolor no da espera. Hay cosas que dan espera en la vida y en salud también hay ciertas cosas que te dan espera, pero el dolor no te da espera. Mira, yo normalmente a final de año es cuando más trabajo tengo. Y eso, doctor, ¿por qué? Porque como te digo, la gente está acostumbrada a que le digan aguante, se espere y esperan en las vacaciones para solucionar sus problemas de dolor. Yo he Ah, tenido correcto, claro. aquí normalmente en Colombia las fechas de 24, 25 de final de año son casi que sagradas. Aquí pues aquí usted no consigue un especialista, es Sí, muy difícil. Y yo he tenido 31 de diciembre donde he trabajado casi que como en una jornada laboral normal, por lo que estábamos hablando. Es que el dolor ujú, no te espera y si tú tienes un dolor y no te deja dormir y estás muy afectada, y si yo te doy la opción, venga,
venga el 31 de diciembre a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que le voy a hacer su procedimiento, usted Yo puede voy. y allá está en la clínica esperando por su procedimiento. Por supuesto, doctor, si el dolor no da espera, esto No, es muy cierto. sí. Bueno, doctor, entonces ya para despedirnos, algún mensaje que quiera, pues, en medio de todo lo que ya nos ha contado, algún mensaje para las personas que nos están viendo aquí en el podcast de Healthy Gateway, a todas las personas que están en dolor y decirles, hay opciones, hay Siempre hay opciones. opción, siempre hay una puerta que se va a abrir. Uno nunca tiene por qué acostumbrarse a un dolor de ningún tipo. Ujú. Ningún dolor es normal. Que le digan a uno, tranquilo, que es que eso es normal y hay que aguantarse. No, eso no existe. Si hay un dolor es porque hay una alarma y hay una alerta y hay que abrir el ojo y trabajar en eso. No porque tengamos muchos años nos tenemos que aguantar los dolores. Años van por un lado y el dolor va para el otro. Eh, Llegamos a de- una edad avanzada sin dolor, es mucho mejor. por Entonces, supuesto, pero también teniendo en cuenta, doctor, y aquí yo haciendo una opinión con el uso de los medicamentos para el dolor, porque es que también vemos por venta de mostrador todo tipo de calmantes, todo tipo de ibuprofeno y cosas, y bueno, tampoco se trata de eso, es bueno consultar, porque claro, de nuevo, el uso de esos medicamentos tiene unas consecuencias que mucha gente no calcula, doctor. es que mira, lastimosamente cuando uno empieza a manejar un dolor, siempre lo empieza manejando con medicaciones suaves, entre comillas, paracetamol, antiinflamatorios. Pero el dolor va subiendo y en la medida en que va subiendo el dolor tenemos que subir la potencia de los medicamentos. Y más Correcto. potencia de medicamentos es igual a opioides. Cuando usted lleva a un paciente con un dolor crónico a opioides, ya el manejo está muy complicado. ¿Por qué? Porque es montar a un paciente en un fármaco que va a ser muy difícil bajarlo de ahí. El problema de dependencia y adicción no lo controla uno, ¿sí? O sea, es un problema que el paciente, si lo meten en eso, él no tiene la culpa porque el organismo inconscientemente le va a estar Mire, pidiendo más y más y más. sí, Y eso se volvió un problema de salud pública en muchos países. Entonces, uno con este tipo de procedimientos lo que está tratando es no solamente de manejar el dolor, mejorar la calidad de vida, sino evitar llevar a un paciente a escalas de fármacos muy potentes, porque si bien son muy buenos, en el tiempo ya dejan de ser muy buenos. Entonces ahí exacto. tienen los problemas de adicciones, de dependencias, son pacientes que tienen dosis muy altas de opioides, que son muy difíciles de manejar porque lastimosamente ya nada les va a servir. Y devolverse en el tiempo no va a ser tan fácil y ahí toca entrar a intervenir una cantidad de factores que no son tan fáciles de manejar. Lo otro es que los antiinflamatorios también de venta libre en el tiempo te van a generar problemas de gastritis, problemas a nivel renal, problemas Renal. del óseo, entonces tampoco son tan seguros ni son tan inocuos como uno. Como uno pensaría, o como ellos lo venden, como dulces, si le duele aquí, tome esto, sí, y pues también es como educar al paciente, al público en general, es que si usted ve que está tomando un medicamento para el dolor y este no se calma, o usted ve que necesita más medicamento, entonces consulte si puede. Bien, doctor. Entonces, yo pienso que con este mensaje nos despedimos. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente para hablar de otros temas, porque usted tiene bastante en su bolsillo para hablar con nosotros. Con ustedes estuvo entonces el doctor Carlos Mario Gómez, médico egresado de la Universidad del CES y especialista en anestesiología de la misma universidad, quien nos habló hoy acerca de la innovación en manejo del dolor crónico con el uso de radiofrecuencias. A ustedes les agradecemos mucho y nos vemos la próxima vez.